Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7, o 6 al 8, capítulo 14, versos 6 al 8 del Apocalipsis dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Les leí hasta el verso 13 para que tengan el cuadro claro de nuestro tema para esta noche. Nuestro tema es la hora del juicio de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es muy importante entender que habrá un juicio divino sobre la raza humana y por consiguiente sobre toda persona. Y conforme a las Escrituras encontramos quién será el juez en ese juicio divino que está establecido para ser llevado a cabo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, dice San Pedro en el mensaje que predicó en la casa de Cornelio, dice en el verso 42 al 43, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién Dios ha puesto por juez de vivos y muertos? A nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo podía decir
en San Juan capítulo 5, versos 19 en adelante, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí podemos ver que todo el juicio fue dado al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el Padre, a nadie juzga, sino que todo el juicio fue dado al Hijo, o sea, a Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, es el heredero de toda la creación. Y aún más, toda la creación fue llevada a cabo por Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen es el cuerpo angelical, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que el único que tiene algo es Jesucristo. Él es heredero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y cómo se entiende que en Él fueron creadas todas las cosas? Así como en una semilla, ya sea de trigo, de maíz, de aguacate, de mango o de algún otro fruto o de alguna otra hortaliza o lo que sea, en la semilla está todo potencialmente. En una semilla de trigo está potencialmente una planta de trigo con muchos granos de trigo. Pero toda persona mira el grano de trigo y dice, yo no veo nada ahí. Pero ahí está. Usted siembra ese grano de trigo y luego nace una planta de trigo y aparece la planta de trigo con los granos de trigo a medida que la planta de trigo pasa por el proceso establecido por Dios para producir conforme a su género. Produce trigo porque la semilla era de trigo. Y esa planta de trigo y todos esos granos de trigo que nacen en esa planta, ¿dónde estaban? Estaban en el grano de trigo. La simiente, la semilla original. En la semilla original estaba todo
lo que sería manifestado. Y Cristo, siendo el verbo, la palabra, es la simiente original, donde estaba colocada toda la creación. Y luego por medio de él fue manifestada toda la creación. Dios, a través de Jesucristo en su cuerpo angelical, creó Dios todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, verso 1. Y ahora, la mecánica de la creación de los cielos y de la tierra la explica aquí en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego el verso 9 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Ellos le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues los que obtienen el nuevo nacimiento y nacen en el reino de Dios, en el reino de Cristo, nacen como hijos e hijas de Dios en el reino de Cristo, porque han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han obtenido el nuevo nacimiento. Han nacido como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, que es en la iglesia del Señor Jesucristo, como los granos de trigo nacen ¿dónde? En la planta de trigo. Pero todos estaban ¿dónde? En el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Cuando Cristo creó los cielos y la tierra, o Dios a través de Cristo, nosotros ¿dónde estábamos? En Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿dónde estábamos nosotros? En Jesucristo. Cuando Cristo estuvo en su ministerio terrenal, sanando a los enfermos y predicando el evangelio, ¿dónde estábamos nosotros? En Cristo. Cuando Cristo murió, ¿dónde estábamos nosotros? En Cristo. Nosotros estábamos muriendo con él. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados con él. Cuando Cristo resucitó victorioso, nosotros resucitamos con él. Y ahora, ¿por qué? Porque él, siendo representado en el grano de trigo, si usted tiene un grano de trigo, donde quiera que usted vaya con ese grano de trigo, va también la planta de trigo y los granos de trigo de esa planta de trigo que están potencialmente en ese grano de trigo. Pero tiene que pasar el grano de trigo por el proceso correspondiente para que se manifieste todo lo que estaba en el grano de trigo. Tiene que el grano de trigo caer en tierra y morir. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y si un grano de trigo va a llevar mucho fruto, ¿qué es lo que va a producir? Muchos granos de trigo. Y para poder producir muchos granos de trigo, tienen entonces que nacer en la forma de una planta de trigo. Y esa planta de trigo representa la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios nacen ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo, porque ella es la planta de trigo del grano de trigo Jesucristo que fue plantado en tierra. No pueden nacer los granos de trigo en un árbol de mango o de aguacates, porque cada simiente, cada semilla tiene que reproducirse conforme a su género. La semilla que es de trigo va a reproducirse en granos de trigo. Y así por el estilo. Y Cristo, siendo el Hijo de Dios,
¿En qué se va a reproducir? En hijos e hijas de Dios. Y por eso tiene que tener la planta de trigo, que es su iglesia, para en su iglesia llevar esos granos de trigo, esos hijos e hijas de Dios. Ninguna persona puede nacer de nuevo fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hemos visto este misterio de Cristo. Ahora continuamos aquí leyendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que no es por medio de la unión de un hombre y de una mujer que nosotros nacemos en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Cuando Nicodemo habló con Cristo, Cristo le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un líder religioso, pues amaba a Dios y estaba interesado en el reino de Dios y en vivir en el reino de Dios eternamente. Y Nicodemo, ¿qué le dice a Cristo? Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para así entrar al reino de Dios. Cuando hemos nacido aquí en la tierra a través de nuestros padres terrenales, hemos nacido en el reino de las tinieblas, porque el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, es el que ha estado gobernando este planeta Tierra y a toda la humanidad. Por eso Cristo dijo, hablando del diablo, el maligno, ese arcángel o ángel caído, Cristo habló de él de la siguiente manera. Dice en el capítulo 12, verso 31 de San Juan: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién señala Jesucristo como el príncipe de este mundo? Al diablo, el cual engañó a la raza humana en el huerto del Edén y se apoderó de la herencia que Dios le dio al ser humano. Se apoderó de este mundo. En el capítulo 14 también, Cristo habla en el verso 30 de San Juan. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Por lo tanto, Cristo no tiene nada con el diablo, ni el diablo tiene nada con Cristo. Son dos reinos diferentes. También en San Juan capítulo 16, verso 8 en adelante, hablando de la venida del Espíritu Santo. Verso 7 en adelante dice, capítulo 16, verso 7 en adelante de San Juan: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahora hemos visto que el príncipe de este mundo es el maligno, el diablo, el que sembró la cizaña en el campo. Y todo ser humano que nace en este planeta Tierra nace en el reino del príncipe de las tinieblas. Y para salir de ese reino, la persona solamente puede hacer una cosa para lograr salir de ese reino. Así como el pueblo hebreo en Egipto, para poder salir
de ese reino del faraón y ser libres e ir a la tierra prometida, tenían que recibir al enviado de Dios, a Moisés, en quien estaba Dios manifestado y por medio del cual Dios libertó al pueblo hebreo. Y así llevó a cabo Dios la liberación del pueblo hebreo. Y ahora el faraón y el imperio reino del faraón tipifica al diablo, y el reino del diablo, el reino de las tinieblas, donde ha tenido como esclavos a todos los hijos e hijas de Dios que han nacido en esta tierra al aparecer en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, y han obtenido un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios físico mortal, y han obtenido un espíritu del mundo, un espíritu de esa dimensión maligna que los inclina hacia el mal. Por eso te requiere nacer de nuevo. Así como usted y yo, al nacer en esta tierra por nuestros padres terrenales, nacimos en el reino de las tinieblas, ahora para entrar al reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Y entonces entramos al reino de Dios. Y ese nacimiento no es a través de carne y sangre, no es por voluntad humana, no es por la unión de un hombre y de una mujer, sino por medio del Espíritu Santo. Es por voluntad de Dios. Y entonces obtenemos así el nuevo nacimiento y nacemos como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo. Y así aparecemos como granos de trigo en la planta de trigo. Aparecemos como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Vean aquí en Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14 dice San Pablo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el segundo éxodo que es llevado a cabo, no para sacar a la gente de una nación literal, de la nación egipcia, sino para sacar las personas del reino de las tinieblas, del reino del maligno, de ese reino de la quinta dimensión, y colocarlos ¿dónde? En la dimensión del reino de Cristo, colocarlos en el reino de Cristo, colocarlos en esa sexta dimensión con vida eterna y un cuerpo espiritual, un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Jesucristo nuestro Salvador. Y luego, en el tercer éxodo, Él nos dará el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces seremos hijos e hijas de Dios, manifestados en toda su plenitud, adoptados, porque la adopción física es la redención del cuerpo, donde seremos transformados y tendremos entonces un cuerpo nuevo y eterno. Y cuando ya tengamos el nuevo cuerpo, entonces vendrá el juicio divino para la raza humana. Entonces la hora del día de venganza del Dios nuestro, de la ira de Dios, del juicio divino, será manifestado. Y el juicio divino caerá sobre la raza humana por un lapso de tiempo de 3 años y medio, que es la gran tribulación, donde las plagas caerán sobre la raza humana, como cayeron sobre Egipto en el tiempo de Moisés, cuando Dios libertó al pueblo hebreo. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar
que el juicio divino venga sobre nosotros, pues nadie quiere recibir el juicio divino. Nadie quiere pasar por la hora de la ira de Dios. Todos queremos las bendiciones de Dios. Pues antes que venga la hora de la ira de Dios, todos estamos llamados a recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y así nacer en el reino de Cristo. Porque para el reino de Cristo no está señalado el juicio divino. Es para el reino del anticristo. Es para el reino de las tinieblas. No para el reino de Dios. Para el reino de Dios lo que está prometido es bendición en abundancia. La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra es la bendición más grande que hemos de recibir en el reino de Cristo luego de la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, en el reino de Cristo la promesa es que habrá bendición en abundancia. Por lo tanto, toda persona desea recibir la bendición de Dios y para eso tiene que colocarse en el reino donde está la bendición de Dios, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí está la bendición de Dios. Pero para el mundo y el reino de las tinieblas, la hora del juicio de Dios está por manifestarse. ¿Y por qué va a venir el juicio divino sobre la raza humana? Va a venir el juicio divino sobre la raza humana como vino en el tiempo de Noé. Muchas personas no comprenden que Dios cada cierta cantidad de años trae a la humanidad a juicio, porque Dios le da un lapso de tiempo a la raza humana para que busquen a Dios, arrepentidos de sus pecados y vivan conforme a la voluntad de Dios. Hay diferentes edades y hay diferentes dispensaciones. En cada dispensación, mientras transcurre una dispensación, vienen juicios temporales a medida que van pasando diferentes etapas o edades de esa dispensación. Pero al final de esa dispensación viene un juicio mayor, un juicio el cual fue tipificado en los juicios temporales que vinieron en las diferentes etapas. Y ya ese juicio mayor cubre a todas las personas. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, cubrió a toda la humanidad el juicio divino, pero escapó Noé y su familia porque escucharon la voz de Dios. Y Noé era un profeta dispensacional. Y la humanidad, el mundo antediluviano, no comprendió que Dios había enviado un profeta dispensacional a la tierra para anunciarles que había llegado el tiempo, la hora del juicio divino. Ahora encontramos que Dios, desde su trono terrenal en el cielo, determina, hace el juicio, juzga y dicta la sentencia. Luego la sentencia tiene que cumplirse aquí en la tierra. Y Dios tiene profetas mensajeros en cada tiempo para anunciar lo que Dios desde su trono celestial habla con relación a la raza humana. Por eso encontramos diferentes profetas hablando acerca del juicio divino. Esto es porque Dios les ha mostrado ese juicio divino. Ahora, en el tiempo de Noé escuchó la voz de Dios y Dios le mostró que ya el juicio divino para la humanidad estaba hablado y tenía que ser cumplido. Dios dijo que destruiría la raza humana. Vean, está aquí en el capítulo 6
verso 1 en adelante del Génesis, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya Dios dictó la condena sobre la humanidad. Luego, más adelante, apareció Dios a Noé, y ya Noé tenía 500 años. Antes las personas vivían cientos de años. Algunas veces la ciencia dice que le ha alargado la vida a la raza humana, pero no es así. Ahora, la raza humana en algunas etapas ha estado en tal condición que la vida de las personas ha bajado a una cantidad de años como de 40 años, y luego ha subido a más, y actualmente está a más de los 40 años en la vida del ser humano. Pero vean ustedes, antes del diluvio las personas vivían 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900 y algo de años. Adán vivió una cantidad de años muy grande, y también Matusalén vivió 969 años. Pero por cuanto el ser humano pecó, la condena o maldición de la muerte está sobre la raza humana. Por más años que viva la persona, al final muere. Lo más importante es que aunque la persona viva pocos años, los viva con Cristo. Viva la cantidad de años que Dios ha determinado para la persona, sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo, habiéndolo recibido como nuestro Salvador personal. Y después Él nos dará un nuevo cuerpo y viviremos eternamente con Cristo en su reino. Así es que lo más importante es estar en el reino de Cristo con vida eterna. Ahora vimos que Dios señaló en el juicio que hizo sobre la raza humana, señaló que la raza humana tendría 120 años por causa del pecado de la raza humana. Pero Dios miró y vio a un hombre justo. No era que no tenía problemas, no era que no pecaba, era que ese hombre ofrecía a Dios el sacrificio por el pecado, como se realizaba antes sacrificando un animalito. Y sus pecados eran perdonados y eran cubiertos con la sangre de ese animalito, aunque no eran quitados, pero eran cubiertos. Y cuando Dios miraba a Noé, lo veía sin pecado, porque estaba cubierto con la sangre del sacrificio por el pecado que él había realizado por él y por su familia. Y Dios no puede destruir el justo con el injusto. Por eso tuvo Dios que decirle a Noé la forma de escapar del juicio divino. Y Noé era un profeta dispensacional, que es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra. Es un profeta dispensacional tan grande que solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales: Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el ángel del Señor Jesucristo. Y si hay un profeta dispensacional, pues tiene que haber una dispensación también. Por lo tanto, Dios tiene 7 dispensaciones y tiene 7 profetas dispensacionales y 7 mensajes dispensacionales. Cuando Dios envía un profeta dispensacional, algo grande Dios
lleva a cabo en la tierra. Una bendición grande, pero también un juicio divino para los incrédulos. Noé recibió la revelación divina y comenzó a construir el arca donde él y su familia se iban a salvar. Y Dios tuvo paciencia con Noé. Dios no tuvo paciencia con los incrédulos, sino con el creyente, con Noé. Porque ya el juicio divino para los incrédulos estaba dictado. Pero Noé iba a escapar de ese juicio divino y Dios tuvo paciencia con Noé. Y la paciencia de Dios, vean ustedes, se extendió 120 años, los primeros 20 años y luego 100 años más, cuando Dios le habló a Noé y le dijo cómo escapar del juicio divino. Y él comenzó a construir el arca. Pero que se ve tuvo poca cooperación de la gente, pues le tomó 120 años construir el arca, esa embarcación gigante, para él entrar y salvarse él, su familia y los animales y aves señalados por Dios para entrar. Vean ustedes, algunas personas piensan, Dios es tan bueno y Dios es amor, que Dios no va a destruir a las personas. Vean, ya lo hizo con un diluvio, pero no pudo destruir a los creyentes. Y conforme a las Escrituras, dice, la hora de su juicio ha venido. Pero ese juicio divino viene para la humanidad, pero no para los creyentes en Cristo. Para los creyentes en Cristo viene la bendición de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, para escapar del juicio divino, ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, la fiesta más grande que en el cielo se haya llevado a cabo, la fiesta en la cual todos los escogidos de Dios estarán presentes y en donde Dios repartirá los galardones a todos los creyentes en Cristo. Esa es la fiesta más grande y gloriosa que se haya llevado a cabo en el cielo, y a esa fiesta hay personas invitadas. ¿Quiénes son esas personas que están invitadas para estar en esa fiesta? Todos nosotros. Y son bienaventurados los que han sido llamados para estar en la cena de las bodas del Cordero, que durará 3 años y medio. Aquí vean, en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Todos nosotros somos personas bienaventuradas que hemos recibido una invitación especial del cielo para estar en la gran fiesta celestial de la cena de las bodas del Cordero, la recepción de Cristo y su iglesia, la recepción del matrimonio de Cristo y su iglesia. Recuerden que en la recepción siempre la novia recibe más regalos que el mismo novio. Pero, ¿saben ustedes una cosa? El novio es el que recibe todos los regalos. ¿Cómo es posible? Pues a la novia es a la más que le regalan. Usted ve que cuando le entregan los regalos que le trajeron al novio, los puede echar en una bolsita pequeña, pero cuando recogen los regalos para la novia, hay que buscar un sinnúmero de bolsas y hay que buscar un automóvil o una camioneta para echar todos esos regalos. Pero cuando
a fin de cuentas, miramos quién fue el que recibió más regalos. Si lo miramos desde otro punto de vista, ¿quién fue? El novio. ¿Por qué? Porque le dieron unos regalos a él y a la novia le dieron muchos regalos, pero él se llevó la novia con todos los regalos. Así es que él fue el que se llevó el premio. Y aunque aparentemente Cristo no recibe ningún regalo, pues se lleva a su novia, a su iglesia, que es la que recibe todos estos regalos. Así es que es una bendición grande pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, que es la iglesia novia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. Y por esa causa somos coherederos con Cristo. Así como la esposa es coheredera con el esposo, la iglesia de Jesucristo es coheredera con Jesucristo nuestro Salvador. Y por consiguiente, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo son coherederos con Jesucristo nuestro Salvador. ¿Coherederos de qué? De toda la herencia de Dios, de toda la creación, porque Jesucristo es el heredero de toda la creación. Y nosotros somos coherederos con Él. La humanidad se pelea por un pedacito de tierra, pero los escogidos de Dios saben que tienen un universo completo al cual son coherederos con Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, siguiendo a Cristo, tenemos nuestro futuro asegurado, el futuro más glorioso que una persona pueda tener. Ese es el futuro que tenemos todos nosotros. Y no vamos a pasar por el juicio divino. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y por consiguiente, cuando Él nos mira, no ve pecado en nosotros. Él nos mira y nos ve sin pecado. Por lo tanto, el juicio divino Él no lo puede derramar sobre los creyentes en Él, nacidos de nuevo, porque no tienen pecado. Por lo tanto, si Él va a derramar su juicio divino sobre la raza humana, sobre este planeta Tierra, tiene que sacar de este planeta Tierra a sus hijos. Y nos va a sacar transformándonos y dándonos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y nos llevará con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto el misterio de la hora del juicio de Dios. Y hemos visto quiénes serán los que recibirán el juicio de Dios. Y hemos visto también quiénes serán los que recibirán la bendición de Dios, la transformación de sus cuerpos y el arrebatamiento de los escogidos para ir a la cena de las bodas del Cordero. Así como Cristo fue arrebatado al cielo y fue llevado a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, que es la casa de nuestro Padre Celestial, donde Dios habita, así también nosotros seremos arrebatados al cielo cuando tengamos el nuevo cuerpo e iremos con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Vean, Cristo pasó de esta dimensión a otra dimensión. Hay 7 dimensiones. Así como hay 7 dispensaciones, hay también 7 dimensiones. Ahora, la séptima dimensión es la dimensión de Dios. Por eso, cuando los astronautas fueron a la luna, allá al principio los rusos fueron a la luna, dijeron, no vimos a Dios allá. Pero es que ellos no pudieron pasar a la dimensión de Dios. Para ir a donde Dios está, se requiere pasar a la dimensión de Dios. Y como único podemos pasar a la dimensión de Dios es teniendo un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, el cual Él ha prometido para todos nosotros y nos va a dar ese cuerpo en este tiempo final, si permanecemos vivos hasta que Él complete su iglesia y resucite luego a los muertos creyentes en Él, en cuerpos nuevos, y nos transforme a nosotros
los que vivimos. Y entonces seremos físicamente inmortales y seremos interdimensionales. Que con ese cuerpo nuevo podremos ir a diferentes dimensiones sin necesidad de un auto o de un avión. Tendremos el equipo completo en ese cuerpo. Tenemos todo el medio de transportación, tanto en la tierra como en el universo completo, como en las diferentes dimensiones. Vean, cuando Cristo resucitó, luego apareció más adelante a sus discípulos que estaban encerrados con las puertas cerradas en un lugar por miedo a los judíos. Pero él no necesitó tocar a la puerta para que le abrieran la puerta. Él solamente apareció en medio de ellos. Podía pasar a través de las paredes y aparecer a ellos allí. Aparecer, o sea, al entrar, cambiar de la dimensión invisible a la dimensión visible. Y lo vieron, y después de estar con ellos cierta cantidad de tiempo, desapareció. También con los caminantes de Maús, él estuvo caminando entre ellos, luego estuvo comiendo con ellos, y cuando partió el pan, ellos se dieron cuenta que era el Señor y desapareció de la vista de ellos. Es que en el cuerpo nuevo, en el cuerpo glorificado, se puede pasar de una dimensión a otra en un abrir y cerrar de ojos, y aún más rápido, en un abrir de ojos. Y así también será para ustedes y para mí cuando tengamos ese nuevo cuerpo. Ahí tendremos el medio de transportación que la humanidad ha deseado tener para evitar los trancones, los embotellamientos, los tapones en el tránsito. Pues mientras la raza humana tenga el cuerpo físico, tendrá todos esos problemas. Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo, ya se habrá terminado todo problema para nosotros. Aún los problemas de salud, aún los problemas de la edad también. Ni siquiera una arruga veremos en el nuevo cuerpo, ni siquiera una cana, ni siquiera una gripe, porque será un cuerpo perfecto y joven para toda la eternidad. Representará de 18 a 21 años de edad. Esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene. ¿Para quién? Para mí. ¿Y para quién más? Para ustedes también. Y ahora, esa es la clase de cuerpo que la ciencia desearía obtener por medio de sus descubrimientos científicos, pero no lo pueden lograr. Si pudieran solamente lograr que el ser humano pudiera vivir 500 años, eso sería un éxito grande. Pero no pueden ni siquiera lograr que el ser humano pueda vivir 100 años más. Cualquier multimillonario daría su fortuna por vivir 100 años más. Y más, si llega a tener 70, 90 años de edad, un multimillonario dice: ya estoy para morir. Y todo lo que tengo, todas mis riquezas, ahora las voy a dejar y las va a heredar otra persona. Pero si llega a saber que hay un lugar donde puede obtener 100 años más de vida, el hombre multimillonario dice: pues yo doy todo lo que tengo, vuelvo a trabajar y vuelvo a ser rico, porque ya sé cómo trabajar y hacerme rico. Así es que el hombre daría cualquier cosa por 100 años más de vida. Y por vivir eternamente, mire, no tiene que dar nada. Cristo ya dio su vida por usted y por mí, para que nosotros podamos vivir eternamente. Solamente tiene que recibir a Cristo como su Salvador, para que se materialice en usted y en mí la vida eterna y podamos vivir con Cristo en su reino eternamente. Si nuestro cuerpo físico muere, no hay ningún problema. Continuamos viviendo en el cuerpo angelical, en el paraíso, en lo que se completa la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. Y después Cristo
resucitará a todos los muertos en Cristo que están en el paraíso, les dará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y a nosotros nos transformará si permanecemos vivos hasta ese momento. Y luego estaremos aquí de 30 a 40 días, como Cristo cuando resucitó, estuvo unos 40 días apareciendo a sus discípulos y los que resucitaron con él, los santos del Antiguo Testamento también. Pero luego ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Por lo tanto, tenemos todos nosotros la oportunidad de recibir la salvación de nuestra alma, la vida eterna, para poder vivir con Cristo por toda la eternidad y tener la esperanza que algún día vamos a ir con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y nos vamos a ver los unos a los otros y vamos a ver a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y nos vamos a ver los unos a los otros también y nos vamos a decir: esta era la clase de cuerpo que yo estaba esperando y la recibí. Esta era la clase de cuerpo que yo necesitaba. Aquí en la tierra la vida es muy corta. Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora no le vale de nada al ser humano vivir en esta tierra y convertirse en una persona multimillonaria y perder su alma. Pero si llega a tener a Cristo, ya no pierde su alma y no importa que sea multimillonario. Si es un creyente en Cristo nacido de nuevo y es multimillonario, eso es una bendición para él. Pero si es multimillonario y no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene vida eterna permaneciente. Sí, lo que tiene es vida temporal. Y cuando se muera, no se puede llevar nada de sus riquezas que tenía aquí en la tierra. Ni se puede llevar tampoco su profesión, aunque le haya tomado muchos años obtener esa profesión. Ni se puede llevar tampoco el trabajo. Por eso, todo ser humano necesita a Cristo. Necesita asegurar su alma con Cristo para que pueda vivir eternamente con Cristo en su reino. Lo más importante es la vida eterna. Y usted no la puede obtener con dinero o por dinero. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que pueda dar el hombre por su alma. Ahora, ¿cómo va a recibir el ser humano la vida eterna? Pues recibiendo a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Si recibe a Cristo, está recibiendo la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Lo que tiene es vida temporal. Y es una vida temporal que no sabe cuándo se le acaba. Puede acabársele a los 90 años o a los 100 años, pero puede acabársele a los 50 años o a los 30 años o a los 20 años o a los 15 años o a los 10 años. Porque es vida temporal. El cuerpo tiene 4 rayos de luz y se van agotando cada uno. A los 25 años se le agota el primero, de los 25 por ahí en adelante, y luego de los 35 en adelante el segundo, y así por el estilo, hasta que ya a los 65 años se le agota el tercero y se queda con un rayito de luz caminando. Y por eso es que ya de los 65 años en adelante encontramos que hasta jubilan a las personas porque ya están bastante agotaditos y es mejor mandarlos a descansar que tenerlos trabajando porque pueden cometer muchos errores y también pues ya no producen lo que deben producir y también como no producen lo que deben producir, los demás
pueden tomar ese ejemplo y personas jóvenes convertirse en personas vagas, produciendo muy poco. Ahora, ya en esa edad, de los 65 años en adelante, una persona va a buscar trabajo en una tienda o en una oficina y le dicen, no hay trabajo, aunque tengan trabajo, porque no hay trabajo ya para esa edad. Para personas con un rayito de luz, ya no tienen trabajo. Ya la persona tiene bastante trabajo, teniendo ya esa edad. Tiene que luchar, cuidarse mucho, que no se le apague ese rayito de luz, que no se le agote muy pronto. Es como los autos con la batería descargada o ya con poquita energía, que cuando tratan de encender el auto, no tiene fuerza para encender el auto y hay que estar colocándole carga o empujando el auto para que pueda encender. Y también las linternas que usamos de pilas, cuando se le va agotando la batería, ya usted trata de alumbrar y casi no da luz. Así sucede al ser humano. Hasta la memoria se le va afectando y se va llenando de diferentes problemas. Por eso hay que cuidar mucho el cuerpo que Dios nos ha dado para que nos dure lo más posible. Algunos descuidan su cuerpo y después quieren estar sin problemas de salud y quieren vivir mucho tiempo. Pero deben cuidar su cuerpo para que les dure mucho tiempo y les dure en buena salud. Ahora, sabemos que el juicio divino va a venir. La hora del juicio de Dios ha de venir. Este ángel aquí fue tipificado en un mensajero de edades pasadas de la quinta edad de la iglesia, pero este ángel, luego en el cumplimiento pleno de esta profecía, es el ángel del Señor Jesucristo que viene predicando el evangelio del reino, en donde predica el día de venganza del Dios nuestro y anuncia la hora del juicio de Dios. Pero para los escogidos les anuncia la hora de la bendición divina, la hora más gloriosa de todos los tiempos para la iglesia de Jesucristo, con todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos visto así a la ligera nuestro tema, la hora del juicio de Dios. En otra ocasión hablaremos más ampliamente de este tema de la hora del juicio de Dios y mostraremos más detalles acerca del juicio de Dios, para que eso nos ayude a agarrarnos más de Jesucristo, nuestro Salvador. El juicio de Dios va a venir, no hay quien lo evite, pero sí podemos evitar que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. ¿Cómo lo evitamos? Pues recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos, todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, no hay otra cosa que hacer sino recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y así nacer en el reino de Cristo y así tener vida eterna, así tener segura la salvación de nuestra alma, así tener seguro nuestro futuro en el reino de Cristo con
vida eterna, para vivir con Cristo por toda la eternidad. El reino de las tinieblas va a ser destruido. Sobre el reino de las tinieblas es que caerá el juicio divino, pero el reino de Cristo no va a ser destruido. El reino de Cristo cada día es más y más bendecido, y va a ser bendecido con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo tanto, el único lugar seguro es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Estar en el cuerpo místico de Cristo, nacidos de nuevo, como los granos de trigo, productos del grano de trigo Cristo, que fue sembrado en tierra, y el día de Pentecostés allí nació la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Ahí es donde estamos nosotros seguros con la bendición de Dios. Porque la hora del juicio de Dios está cerca, pero para nosotros no hay problema. No tenemos miedo al juicio divino que viene. ¿Por qué? Porque para nosotros la promesa es que viene la bendición de nuestra transformación. Por lo tanto, perseveramos sirviendo a Cristo en el cuerpo místico de Cristo todos los días de nuestra vida. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la hora del juicio de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros, los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Toda persona que ya recibió a Cristo como su Salvador tiene vida eterna. El que no lo ha recibido no tiene vida eterna. Por lo tanto, el juicio divino caerá sobre él. Pero, ¿cómo puede evitar eso? Pues recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, tendrán la oportunidad en esta noche, los que no lo han recibido y lo quieren recibir, para recibirlo. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes en esta noche, para que Cristo les perdone y les dé vida eterna. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín con nosotros para orar por las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.